platicando, muchas gracias por aceptar la entrevista, con Marta Pozo. Eres directora de esta empresa de arquitecturas. La empresa es MVRDV, una empresa muy reconocida, por supuesto, en el mundo, mi querida Marta, y tú eres directora de Asia, de esta empresa de arquitectura, siempre innovando con temas de urbanismo. Justo daba en mi programa hace un par de programas la nota de que están haciendo o que crearon un diseño de estos diseños llamados pixeles para un complejo de torres que se construirá en Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos. Gracias por esta entrevista. Muchas gracias por el interés en MVRDV, y son unas muy buenas noticias de que ha publicado, que han estado comentando uno de nuestros proyectos. Y ojalá los proyectos que hacemos también usted pueda ver que de alguna manera se pueden adaptar a lo que es la realidad de México. Sin duda, eso es, gracias, eso es lo que esperamos, que México pronto pueda tener este tipo de arquitectura innovadora, que hablando incluso de urbanismo, pues permite que el paisaje no sea tan monótono. Hablando de ello, quisiera preguntarte y que nos definieras en palabras coloquiales para quien no es arquitecto, para quien no está dentro del mundo inmobiliario, ¿qué es urbanismo? Urbanismo al final es el funcionamiento de las ciudades. Es complejo porque hay muchos factores involucrados en las ciudades, pero al final ya es como una gran casa que tienes que organizar, y tienes que tener en cuenta a todos los miembros de la familia si quieres que funcione correctamente. No puedes solo hablar con 2 de tus hijos y los otros 2 dejarlo. Entonces, por eso es lo que hemos estado hablando, de que se necesita una ciudad inclusiva, una ciudad que realmente proteja a todos, no solo a un grupo. Y el urbanismo es el que trabaja en el ámbito de hacer que la ciudad funcione correctamente. ¿Cómo integrar en una comunidad, pero todavía aún más retador, incluso en un mismo edificio, a todas las clases sociales? ¿Cómo podrá ser eso posible en el urbanismo presente o futuro? Tiene que ser posible. Nosotros ya tenemos obra construida en Europa que lo hace posible. Hemos intentado también el mismo esquema, introducirlo en Asia. Ojalá sea posible aquí en México. Al final es un tema cultural y es un tema también de confianza. Al final las personas lo que tienen que entender es que puedes mezclar a personas de diferentes backgrounds, de diferentes tipos de educación o de diferentes nacionalidades, de diferentes niveles económicos, y que es posible la confianza. Lo que es importante también es que la arquitectura que promueve esto, que sepa articular esos espacios comunes que se van a usar, los espacios que se van a compartir entre las diferentes personas, pero sí, desde luego sí que es posible. Y yo creo que sí, y que México tiene porque al final es un tema psicológico para eso cuando hablamos a nivel social. Luego está, porque cuando hablamos de mezclar en un mismo edificio, de mezclar diferentes personas, está cómo funcionaría a nivel social, cómo organizarlo a nivel arquitectónico. Y luego también está el nivel económico, que unos pisos evidentemente son diferentes que otros, porque unos cuestan más que otros. Entonces, diferentes acabados. Sí. Entonces, bueno, hay muchos temas que tocar, pero yo creo que México es una sociedad que es muy abierta, totalmente abierta. También tiene una forma de pensar muy flexible, que se adapta y que sin lugar a dudas tiene que ser posible. Pues interesante, espero ver pronto que sea posible, porque hoy pareciera alejado de la realidad, no solo en un mismo edificio, sino incluso en ciertas colonias. Hay colonias inalcanzables para quien requiere o puede comprar una vivienda social, de interés social, como la denominamos en México, y pues al contrario, ¿no? Hay personas que quizás sí puedan comprar en una colonia o en un sector donde hay vivienda social, pero evidentemente prefieren hacerlo en otro tipo de colonias. Y yo creo que es un tema también de cultura. Veamos qué sucede más adelante. ¿Se puede construir vivienda específica para distintos géneros? Las necesidades, por supuesto, de los hombres y de las mujeres son diferentes, pero ¿eso aplicaría también en una vivienda?
Es curioso, me parece curiosa la pregunta. Nosotros cuando hablamos de tipologías hablamos de modos de vida. Cada modo de vida tiene está relacionado con una tipología. Entonces es la pregunta. Las mujeres y los hombres tienen modos de vida diferentes que necesiten diferentes tipologías. Si es así, entonces sí que tendría sentido hablar de vivienda para mujeres y vivienda para hombres. Por otro lado, y esto quizás es una connotación personal, yo creo que también el tema de género en estos momentos es un tema delicado. Entonces también puede generar una connotación de separatismo que no ayudaría a todos los movimientos que están sucediendo ahora. En el momento en que si hay una tipología para mujeres, evidentemente tiene que ser para bien y tiene que ser para ayudar a estos movimientos sociales que están... Equilibrar la equidad de género. No estoy convencida del tema, pero esto es más una posición personal. Excelente, ¿no? Y coincido contigo, evidentemente sí, al contrario, habría que alejar esa distancia que existe entre géneros y la creencia que se tiene respecto o alrededor de ello. Y al contrario, creo que para que haya más equidad debe de existir vivienda pues que no tenga esta tipología. Pero bueno, me pareció interesante la pregunta, por eso te la formulé. Y quisiera terminar preguntándote, el reto es hacer vivienda asequible, pero de calidad. ¿Cómo podría caber todo esto en una vivienda de interés social, por ejemplo? Nosotros estamos convencidos que es evidentemente posible, porque al final no te tienes que dejar, lo que hemos dicho en la conferencia, no te tienes que dejar intimidar porque el presupuesto sea bajo. Al final es todo también te ayuda a agudizar el diseño. Como hay materiales que son buenos, que son duraderos y que no tienen que ser tan caros. También cómo se organiza el espacio para que sea un espacio adecuado. Entonces, evidentemente, lo que es la relación precio y calidad no está directamente conectado. Ahora sí, la última, mi querida Marta. Obviamente eres director para Asia y conoces pues todo el mundo y conoces las tendencias arquitectónicas de urbanismo, por supuesto, también en todo el mundo. ¿Qué le sugerirías a una ciudad como la Ciudad de México? Yo creo, cada ciudad tiene su idiosincrasia, cada ciudad tiene su cultura y cada cultura es preciosa. Entonces yo creo que lo más interesante es reconocer, estar orgulloso de la cultura que tienes y hacer una arquitectura que refuerza esa cultura, sin lugar a dudas. Y conociendo lo que he conocido de México, creo que hay unos valores excepcionales aquí y que por lo tanto pueden llevar a una arquitectura excepcional. Sin duda, pues esperemos que tomen los arquitectos de México este consejo, si no, pues ya te pediremos que tú realices alguno de estos proyectos. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias a usted. Al contrario, hasta pronto. Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, líder de opinión en el mundo inmobiliario.